Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 23 de junio de 2017, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. Santos se va a Francia a decir todo lo que no puede decir en Colombia, con el 12% de favorabilidad de los colombianos, que ya parece mucho. Esto es después de los últimos acontecimientos. Vamos a ver cómo es la próxima encuesta de Jan Haas. Pero con el 12% de favorabilidad se va a decir que ha hecho la paz más importante en la historia, que las FARC acaban de entregar hoy las armas. Semejante embuste, semejante farsa. Nadie ha visto un arma entregada por las FARC. Nadie ha visto desenterrar una caleta. Nadie ha visto nada. Este es un engarce entre la ONU, que son unos muchachos de izquierda radical, total, amigos de las FARC, el gobierno y las FARC. De manera que esa es la comisión tripartita que nos da cuenta y lugar de la entrega total de unas armas que nadie vio. Imagínense si eso hubiera sido verdadero, el despliegue publicitario que le harían, los videos, nada. Pero Santos dice, hoy queda completa la entrega de las armas. Lo que se está completando es la entrega del país a las FARC, que es bien otra cosa. Le entregó el país a estos bandidos el presidente Santos. Y desde Europa va a decir pues que esto ha sido una cosa maravillosa, que el plebiscito fue un plebiscito ganado con trampas y con mentiras. ¡Ay! Las declaraciones de Juan Carlos Vélez, por Dios, ni intervino ni podía intervenir, ni nadie supo dónde estaba en la época de la campaña. Y sale con una bobería a decir que se dijeron mentiras, y esto se convierte pues en el punto de la batalla de Santos contra el plebiscito y contra el pueblo y contra Colombia y contra todo. Pero bueno, ¿quién puede? Esa es una batalla, la de Juan Carlos Vélez es una batalla que perdimos, lamentablemente. ¿Cuándo dirá la Fiscalía lo que sabe sobre el centro andino? Siguen circulando noticias, siguen apareciendo noticias sobre la niña francesa, sobre la mamá de la niña francesa, sobre esto y sobre aquello. La Fiscalía muda. Los videos no existen, no existe nada, porque la verdad no es conveniente. Y aquí las cosas son verdad o mentira según como sean convenientes o inconvenientes. La Fiscalía, la misma que vuelve a arremeter furiosamente contra el presidente Uribe y contra su gobierno, llevan a juicio a Edmundo del Castillo y a un hombre de la rectitud y de la decencia en todo sentido de César Mauricio Velázquez. De manera que para ellos la cárcel y para los bandidos de las FARC el Congreso. En eso estamos en este país. El petróleo puede ser el problema más grave de Colombia. Ayer hablábamos con el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, y no nos cabe duda que esta puede ser el gran desastre de Colombia en el próximo tiempo. Y estamos a cuatro años de que se acaben las reservas petroleras del país. Y no se están haciendo estudios de sísmica. No se está preparando nada para evitar esta catástrofe. Colombia sin exportaciones de petróleo. Y Dios nos libre, Colombia importando petróleo es un país inviable. Oigan lo que decimos, es un país inviable. Pero nadie le pone atención a los temas realmente significativos e importantes de Colombia. ¿Cuántas curules estarán reservadas para el ELN? Esa es una pregunta que los congresistas, como son una partida de insensatos,
no se han hecho. Si a las FARC le dieron 10 curules gratuitas iniciales, más otras 16 curules en circunscripciones especiales, ¿cuántas le van a exigir a las FARC? La cláusula de la nación más favorecida, ese es un instrumento que va a obrar aquí a plenitud. La cláusula de la nación más favorecida. Para el ELN, por lo menos, lo mismo que le dieron a las FARC. El vicepresidente de Ordóñez, hay universal sorpresa, mejor dicho, no estamos en condiciones de hacer juicio ninguno sobre el particular. Un pastor, David Name Orozco, sin duda una buena persona y un hombre correcto que nadie conocía en el país hasta ayer. Ayer nos enteramos de su existencia, un pastor protestante de Barranquilla, emparentado con la familia Name. No sabemos. El vicepresidente el ex procurador Ordóñez tendrá buenas razones para tomar esa decisión. Si por los lados del petróleo las cosas están muy mal, por el lado del café parece que están peor. Ayer se desplomó el precio internacional del café en un 4,55% y cayó a 116,50. Es el más bajo precio en muchísimo tiempo. El verano es una mala época para vender café, pero estamos en una situación dramática, pero no se preocupen, todo eso está en manos de Néstor Osorio Londoño, de manera que vamos a estar tranquilos. Con café a 116,50 y el petróleo por debajo, por los lados de $45, con una producción de 850,000 barriles, estamos hechos. Esperen y verán a cómo se va a poner el dólar y qué es lo que va a pasar en Colombia. Los expresidentes Uribe y Pastrana se unen para buscar candidato para el 2018. Nombraron compromisarios, quedó ese camino despejado hacia un candidato de unidad, es decir, la unidad del plebiscito que se ganó legítimamente. No hubo campaña democrática más hermosa, más limpia, más clara, más conmovedora que la campaña por el plebiscito que ganaron Uribe y Pastrana, ahora unidos en la búsqueda de un candidato único, de un candidato de unión para la presidencia en el año 2018. La nueva ley francesa antiterrorista. Se estrenó Macron y se estrenó con una decisión que parece copiada aquí de Santos. Los franceses estaban muy preocupados con las leyes de excepción que estaban rigiendo desde hacía mucho tiempo en París, renovándose en el tiempo, para que la policía tenga facultades extraordinarias para combatir el terrorismo. Entonces Macron presenta un proyecto de ley en la lucha contra el terror para resolver el problema de las leyes excepcionales, y lo resuelve de una manera fantástica, y es que convierte en legislación permanente lo que era una legislación excepcional. ¡Qué hombre tan inteligente y tan brillante! ¿Cómo no se nos pudo ocurrir antes? Convertir en permanente lo que era excepcional, y así no se necesitan facultades excepcionales. En Colombia, el señor Benedetti, pues todos saben que Roy Barreras y Benedetti son las voces cantantes del partido de la U, que es un partido que no existe pero que tiene curules. Pide que expulsen a Cambio Radical, es decir, a Vargas Lleras, de la Mesa de Unidad Nacional. Ahí hay un agarrón monumental con Vargas Lleras. Pero Vargas Lleras, a través del fiscal, también le declara la guerra al Centro Democrático y al presidente Uribe. Uno no entiende qué es lo que está pasando. En todo caso, Benedetti pide que saquen a las patadas de la Mesa de Unidad Nacional a Cambio Radical porque no está comprometido con la paz. Cerradas las vías de Bogotá a Villavicencio. Las dos vías, la vieja, la nueva, derrumbes de tierra, el invierno ha sido feroz y desde luego las carreteras están en una situación insostenible. La deforestación
que se tragó este país. ¿Qué se ha hecho para volver a reforestar las laderas colombianas? Para sembrar árboles que son el futuro. Nada, porque aquí en Colombia con Juan Manuel Santos de presidente no se ha hecho nada de nada. La Casa Blanca acepta que Rusia interfirió en las elecciones pasadas, pero que esa interferencia no afectó el resultado. Ya vamos pues en eso, en que la Casa Blanca dice sí, efectivamente los rusos se metieron en los sistemas, crearon problemas, pero lo que hicieron no afectó para nada el resultado. Triunfos republicanos en elecciones especiales en Georgia y Carolina del Sur. Hay un gran entusiasmo entre los republicanos, son unas elecciones excepcionales o especiales que se hacen ante ciertas circunstancias también especiales en dos estados, y en los dos estados ganaron los republicanos. Donald Trump está en su nivel más bajo de popularidad. Llegó a un preocupante 36%, que es 3 veces la popularidad de Santos. De manera que en los Estados Unidos y en el mundo hay verdadera alarma porque Trump se quedó sin base popular, tiene el 36% de favorabilidad. Pero Santos predica y sale como el apóstol de la paz por el mundo y tiene el 12% de favorabilidad. Y Trump vuelve a la carga con una de las suyas, que el famoso muro, que nada que lo construyen porque el Congreso no le jala la construcción del muro, que el muro lo va a aliviar económicamente para que los mexicanos no tengan que pagar tanto. Solución, va a poner unos gigantescos paneles solares para la generación de energía en el muro. Qué hombre tan brillante ha resultado el señor Trump. Nuevo incidente de la OTAN con Rusia. Un avión de la OTAN pasó muy cerca del avión que transportaba al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Con lleno hasta las banderas, habló el presidente Álvaro Uribe Vélez en Valencia, España, sobre liderazgo y transparencia. El presidente Uribe colma las plazas. La gente lo sigue apasionadamente cuando Santos sigue cada día en su soledad. El otoño del patriarca, y este es el más cruel de todos los otoños. Y en Hoy en la Historia recordaremos 2 hechos. En 1812, en un día como hoy, Napoleón entró en Rusia. Y en 1941, hace 2 días, Hitler había entrado a Rusia. Las aventuras de estos 2 fabulosos aventureros, Napoleón y Hitler, se estrellaron contra el invierno ruso. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y Facebook, en todas las redes sociales, con las noticias y los temas que son de su interés. Y como siempre, recuerden que a través de nuestra página de Internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, así es, con este café tan rico como siempre, abrimos la mañana con un notición, aunque bueno, ya llevan días diciéndolo. La ONU calificó la entrega de armas de las FARC como histórica y excepcional. Y no es chiste, lo dijo en serio. La entrega de armas, que a las FARC y al gobierno no les gusta llamar así, sino dejación,
ha sido una auténtica tomadura de pelo, en donde no se sabe muy bien cuántas armas y qué tipo de armas han entregado los guerrilleros. Tampoco se sabe muy bien cuántas caletas han localizado, ni qué había en cada una de ellas. Vimos en un video donde dinamitaban un par de caletas, ustedes recordarán, pero todavía nos preguntamos por las casi 1000, eran 900 y pico, que dicen que tienen las FARC y que la ONU dijo que sería todo un desafío encontrar. Hablan de 7000 armas entregadas y el presidente Juan Manuel Santos saca pecho en Francia y dice emocionado que con esa entrega se acaban las FARC. Algo que no tiene muy claro, no queda muy claro aquí en Colombia, ¿no? En donde se ha visto un repunte del narcotráfico, de la inseguridad y la extorsión a manos precisamente de grupos de las FARC camuflados con otros nombres. De modo que hoy, según noticias que nos llegan de Francia, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, se cumplirá la dejación que no entregan, que es muy diferente, del 100% de las armas de las FARC. Y añadió que con el fin del conflicto, estas personas regresan a su hábitat natural. ¿A qué hábitat natural se refiere el presidente Juan Manuel Santos cuando habla de las FARC? ¿A la extorsión? ¿Al narcotráfico? ¿A los asesinatos? ¿Qué es eso? Al Congreso, Montserrat, al Congreso. El hábitat natural de las FARC hoy es el Congreso de la República. Esto sí, esto no tiene antecedentes. No sé por qué no le propuso Juan Manuel Santos a Macron que en lugar de estar dictando leyes contra el terrorismo, no los invite para que forman parte de la Asamblea Nacional y para que formen parte de su gobierno. Esa hubiera sido una buena idea, ¿o no? Y al señor Rajoy que coja los de la ETA y que los traiga también a las Cortes españolas y que les entregue parte del gobierno. Pero no se le ocurrió a Santos llevar esa fórmula ya. En todo caso, pues en eso están. Y hoy se completa una entrega que no hemos visto que se inicie. Es que no hemos visto un arma de esas entregadas, Montserrat. ¿Usted cree que si eso hubiera sido verdad, o medianamente verdad, o remotamente verdad, no nos la habrían refregado en la publicidad, en la televisión a mañana, tarde y noche? Por supuesto. ¿Por qué se hizo todo esto en secreto? ¿Por qué? ¿Por qué lo de las caletas es como usted dice, que aparecen ahí detonando unos explosivos en 2 sitios distintos cuando son 950 caletas? ¿Por qué? Porque nada de eso es verdad. Porque ni hay entrega de armas, ni hay guerrilleros. Montserrat, ¿quién dice que los 7000 tipos y mujeres, embarazadas todas, que están en las zonas de tolerancia son guerrilleros? A ver, ¿quién lo dice? ¿Ha habido alguna autoridad que diga fulanito de tal, sí señor, guerrillero con estos antecedentes? Nadie. Hay que creerle a las FARC la buena fe de los peores criminales del mundo. Bueno, estamos hechos. Pero hoy se termina ese proceso. Es decir, hoy se termina la farsa o el sainete, como usted quiera. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 23 de junio del año 17, son las 6:23 de la mañana. La coalición de los sectores del no, con miras a unas elecciones presidenciales de 2018, está tomando forma. En un foro en España, el jefe de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que es necesario pensar en la posibilidad de sumar fuerzas, por ejemplo, con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, para llegar con más fuerza a la primera vuelta. El primer paso que fue ayer. El expresidente Pastrana hizo público un documento en el cual se fijan las reglas con miras a una coalición entre el sector conservador, el no mermelado y el centro democrático. En el texto relatan que el miércoles de la semana pasada, ambos expresidentes se reunieron a solas para definir los compromisos para acordar una fórmula única y ganar en primera vuelta. En el documento se enumeran 10 personas que serán compromisarios por parte del expresidente Pastrana. Estarán Ángela Ospina, Nichols,
Francisco San Clemente Molina, Miguel Ceballos, Manuel Santiago Mejía y Camilo Gómez. Por parte del expresidente Uribe, Nubia Estela Martínez, Rodrigo Noguera, Pepe Laforí, Sergio Araujo Castro y Juan Manuel Daza. Los temas a tratar incluyen el mecanismo para definir candidato único. Lo que llama la atención es que no hay representación del doctor Luis Alfredo Ramos. Por otro lado, Benedetti pide expulsar a Cambio Radical del grupo de la Unanimidad Nacional. Los de Cambio Radical exigen sacar a Cristo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del acuerdo final. Mejor dicho, esto está hecho por parte de los amigos del gobierno del señor presidente bolivariano, un aquelarre, sin hablar de la división intestina por los lados de la izquierda, todos contra Robledo. Doctor Londoño, en esta refriega oficial de los gobiernistas no se pierde un perdigón. Estamos en una torre de Babel entre los amigos de Juanpa. No se pierde una esquirla. Nada, nada. Ay, por Dios altísimo. Bueno, pero ya está sellada la unión Uribe-Pastrana. Sí, señor. El doctor Ordóñez tomó su camino perfectamente válido, legítimo. La política es así. Nos ha sorprendido que eligiera una persona hasta ayer completamente desconocida en la arena política nacional. Sí. Pero pues tiene que estar muy bien calculado ese movimiento de ficha de ajedrez del doctor Ordóñez. De Marta Lucía Ramírez hace mucho tiempo no sabemos nada. Así es. Pero el presidente Uribe y el presidente Pastrana y el doctor Ordóñez fueron los que dieron la gran batalla para ganar el plebiscito. ¿Y usted? Bueno, pues no, porque luego, esto tiene que tener... Nosotros tampoco nos podemos quedar callados. No, aquí en la hora de la verdad. Bueno. Fuimos los grandes combatientes. Sí, señor. Con un resultado maravilloso y espectacular que han tratado de ocultar y de ensuciar con las declaraciones estúpidas de Juan Carlos Vélez, que no hizo nada en la época del plebiscito, ni su palabra significaba nada. Nada es nada, ni su palabra significaba nada. Yo estaba esperando, nada. Estaba esperando que el doctor Álvaro Uribe me iba a meter ahí en los cuadros. Bueno, irá a sacar otra declaración. Resolvió pues decir que en el plebiscito se habían metido muchas mentiras. Se le olvidó decir cuál. Nosotros respondemos por todo lo que dijimos en el plebiscito. No mentimos una sola vez. No hemos hecho sino decir la verdad, que es nuestro compromiso, la verdad. Aquí se invitaba al señor Juan Carlos Vélez Uribe para que hablara, acuérdese, doctor Londoño, aquí a este programa. Muy bien, y resolvimos no volverlo a invitar, tan frágiles, tan débiles, tan fuera de todo espíritu combativo eran sus declaraciones que ni valían la pena. Y entonces ahora pues el argumento contra el plebiscito, el que usa Santos en Europa, es ese. Pero en fin, estamos pues, como usted bien lo dice, ante un hecho consumado, la alianza Uribe-Pastrana, que es el Partido Conservador de verdad. ¡Ese! Que usted dice, el no enmermelado, es que los Finchos Cepedas, pues, al que van a nombrar ahora presidente del Congreso, y Hernán Andrade, y estos personajes que están... Estos personajes que están en el Congreso, eso no significa nada. ¿Cómo votó el Partido Conservador en octubre? Claro. El Partido Conservador de verdad, el profundo, el serio, votó unánimemente en contra del plebiscito. Y ese Partido Conservador está aliado con Álvaro Uribe para conseguir y para imponer en primera vuelta un candidato de excepción para la presidencia de la República, que salve este país de lo que se vino encima. Los colombianos no se imaginan lo que se nos vino encima. Uy, Dios. Vanessa Araujo,
Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. El presidente francés Emmanuel Macron presentó ayer jueves un proyecto de ley antiterrorista que servirá para incorporar en la legislación ordinaria varias medidas excepcionales. Hasta el momento están contempladas en el estado de emergencia. Hay que recordar que el régimen de excepción decretado en Francia tras los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, inicialmente destinado a responder a un peligro inminente, ha sido prorrogado 5 veces desde el 2015, ya que la amenaza se ha vuelto duradera. Entre las nuevas medidas que el gobierno quiere que el Parlamento apruebe está, por ejemplo, la instauración de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados, como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia. También se podrá ordenar el cierre por un máximo de 6 meses de los centros religiosos en los que se profieran discursos que inciten a la comisión de actos terroristas. Hasta el momento, bajo el estado de emergencia, se han cerrado 16 mezquitas. Macron afirmó que este nuevo plan de seguridad permitirá reservar el régimen de estado de emergencia a circunstancias excepcionales. Sin embargo, desde ya diferentes ONGs y la opinión pública están llamando la atención acerca de que su plan, como usted lo dijo, doctor Londoño, no es más que volver permanente el estado de emergencia. A la preocupación expresada por grupos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que temen que se integre al derecho común prerrogativas excepcionales, el ministro del Interior, Gerard Collomb, afirmó que el nivel de la amenaza en Francia es extremadamente alto y que por eso se justifica el nuevo plan de seguridad. Habrá que esperar si la propuesta de Macron es aceptada por el Parlamento. Y otro que espera la aprobación de una propuesta es el presidente Donald Trump, quien ayer volvió a hablar de sus intenciones de construir un muro fronterizo que sea pagado por México. En un tuit lanzado desde su cuenta oficial, el mandatario estadounidense afirmó que México es el segundo país más violento del mundo y que por lo tanto hay que construir urgentemente el muro. Después, en una rueda de prensa, Trump afirmó que tenía una nueva y genial idea para que México, que según él tendrá que pagar el muro, no gaste tanto dinero. Trump dijo que instalará paneles solares en el muro que podrán generar una gran cantidad de energía y así disminuir el costo de la construcción. Las declaraciones de Trump, como las de Macron en Francia, desde ya causan polémica y burlas. Habrá que esperar a ver si el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento en Francia aprueban sus propuestas. Vamos a ver, lo de Macron es genial. Como estos estados de excepción están tan aburridores, los volvemos permanentes. Para no tener que estar aprobándolos a toda hora. Exactamente, entonces volvamos esto permanente, me parece una solución ideal. Y la de Trump es histórica. Vamos a construir el muro, pero para poderlo financiar, unos gigantescos paneles solares que generen energía y con las ganancias de semejante proyecto se construye parte del muro y el resto lo pone México, que es un país muy peligroso. Es muy peligroso, es verdad. México batió todos los récords de criminalidad en mayo pasado con motivo de la exportación desde México de cocaína colombiana a los Estados Unidos. Trump le echa la culpa a México, pero la culpa la tiene Colombia, que bajó la guardia en la guerra contra el narcotráfico, es el principal productor de cocaína del mundo, en una producción creciente, gigantesca, inmensa, que es el único resultado visible de los famosos diálogos de paz. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y los compañeros aquí en la mesa. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, en el mes de mayo el índice de confianza industrial presentó una caída respecto del mismo mes del año anterior y se ubicó en el nivel más bajo para mayo desde 2009. De igual manera, la percepción de los industriales sobre las condiciones económicas y sociopolíticas para invertir en la industria se deterioró. El índice, doctor Londoño, se ubicó en menos 8,8%, lo que representa una caída de 14 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2016. Vale la pena recordar que el índice de confianza industrial tiene 3 componentes: el volumen actual de pedidos, el nivel de existencias y las expectativas de producción para los próximos 3 meses. El primer componente tuvo una caída de 39% en abril y de 32,7% en mayo. Con relación al nivel de existencia, la variación
exportación fue de 15,1% y con relación a las expectativas de producción para el próximo trimestre, la variación fue de 21,4%. En mayo la encuesta incluyó una pregunta por la percepción de los industriales sobre las condiciones económicas y sociopolíticas. El balance sobre la favorabilidad de las condiciones económicas para invertir en la industria se ubicó en mayo en menos 28,5%, una caída, doctor Londoño, de 17,2 puntos porcentuales frente a mayo de 2016. Por otra parte, el índice de seguimiento de la economía del DANE en su serie desestacionalizada se ubicó en 157,1 en abril, un crecimiento de 1,4% frente al mes de abril del año pasado, pero por debajo del registrado en el último trimestre de 2016. El índice en su serie original en abril fue de 149 unidades y en 2016 de 150, lo que representa un decrecimiento de 0,6%. Esto va en la misma línea con la revisión a la baja que ya han hecho las organizaciones multilaterales, el Banco de la República y el mismo gobierno en el marco fiscal de mediano plazo frente a la proyección del crecimiento económico en 2017. Todo se agrava, doctor Londoño, con la caída dramática de los precios del petróleo, en la producción diaria de crudo en Colombia y ahora, como usted bien lo decía, con un bajonazo en el precio del café que cayó ayer 4,5%. Como preguntaba Guillermo Botero, ¿a qué país le habla el ministro? Prosperidad para todos. ¿A qué país le habla el ministro? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. La situación del petróleo gravísima. No menciona usted la situación del café, que es dramática. El café se vino al piso. La situación de las exportaciones, por consiguiente, es dramática. El déficit en cuenta corriente se va a trepar inmensamente. La situación fiscal es insostenible. El gobierno objetando leyes que él mismo propuso. La ley que rebaja los aportes de los pensionados a la salud es una iniciativa de Santos. Promesa de campaña. De Santos, promesa de campaña. Y entonces se la aprueba el Congreso y la objeta. Pues, la objeción por inconveniencia simplemente la aprueba o la rechaza el Congreso y seguramente la rechazará. En cambio, el salario para los congresistas está vivito. Esto es insólito, inadmisible, indignante. Esto es para rasgarse las vestiduras, doctor Londoño. Esto, como lo dice don Antonio Guijur, como lo dice Pericles, Juan Fernando Echeverri, como lo decimos desde la barca de hoy. Pues esto es el colmo. Para los maestros y jubilados no hay un peso. Para los congresistas y FARC, todo el tesoro de la nación. Es la infamia peor que se pueda ver. Salario de 30 millones de pesos para los congresistas, retroactivo al 1 de enero. Con retroactivo, es que así no se puede. Claro, entonces retroactivo va a ser el aumento salarial de la fuerza pública, el aumento salarial de los servidores públicos, esta reducción del aporte de salud de los pensionados. ¿Y de dónde? A ver, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, estamos girando cheques chimbos contra el porvenir, contra un país destrozado económicamente, que es el que va a entregar Juan Manuel Santos dentro de un año, pero que ya lo tiene vuelto, ahí sí, trizas. Volvió trizas este país el señor Santos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El presidente Juan Manuel Santos, experto en propaganda, que no en publicidad, que son cosas bien distintas, desde Francia, donde asistió al Festival Internacional de Publicidad de Lyon en Cannes, Francia, aprovechó la tribuna sin contradictor alguno para mentirle de manera atrevida al mundo sobre la manera de hacer propaganda en favor de las FARC para vender el acuerdo con la narcoguerrilla, que le valió y terminó en eso, en darle un Nobel de Paz en un país donde no hay paz. Santos en el evento anunció otra de esas mentiras de tamaño monumental, pues afirmó que las FARC ya dijeron adiós a las armas, cuando aquí en Colombia nadie, ni los medios de comunicación, ni las autoridades civiles en los distintos departamentos y municipios, ha visto la dejación de fusiles de parte de las FARC. Solo vimos unos containers en el Cauca, en el departamento, con 300 guerrilleros que dejaron cerca de 80 fusiles y sin munición. El presidente, para confundir más, hizo las veces de víctima con las FARC del pueblo colombiano, que el 2 de octubre dijo no
al acuerdo con esa guerrilla. Dijo no a la impunidad, no a la elegibilidad política, a la entrega de curules en el Congreso, dijo no a la entrega de las instituciones a la guerrilla. Según Santos, los del no, entre ellos nos contamos nosotros en la hora de la verdad, el Centro Democrático y otros sectores sociales, usamos una estrategia maquiavélica para derrotar en las urnas la voluntad de la guerrilla de las FARC. Pero quiero poner en consideración de los oyentes que aquí los maquiavélicos son otros, son Santos y las FARC. Maquiavélico, darle curules y no cárcel a los mayores asesinos de los colombianos. Maquiavélico, dejar en libertad a miles de guerrilleros que cometieron secuestros, asesinatos, violaciones, volaron pueblos y pusieron minas antipersona. Maquiavélico, amenazar de muerte a los colombianos que si votaban no, como lo hizo Santos, volveríamos a la guerra. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Maquiavélica la estrategia de Santos y de los negociadores en La Habana de decir que si el plebiscito se perdía significaría que se caía el acuerdo, así como lo afirmó Humberto de la Calle. Perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó. No hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Ese es el resultado del no. Maquiavélico el presidente... Par de farsantes. Maquiavélico el presidente Santos, cuando pone el interés de 7.000 narcoterroristas de las FARC por encima de la voluntad del pueblo legítimo, que somos 48 millones de colombianos. Eso sí es maquiavélico. Con un ejército de 300.000 hombres y una policía de 150.000, de rodillas ante 7.000 bandidos. A ver, esto ¿cómo se maneja? Bueno, pero allá le creerán o no le creerán, él habla, nadie le contesta, nadie replica. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Chile y Alemania se jugaron ayer el mejor partido hasta el momento de la Copa FIFA Confederaciones que se está llevando a cabo en Rusia, país sede del próximo Mundial de Fútbol. Los suramericanos jugaron un partido impecable, dominaron el campo completamente en la primera parte frente a un conjunto alemán nervioso y bastante errático. La estrella chilena Alexis Sánchez abrió el marcador comenzando el partido. Parecía que el duelo se lo iban a llevar los chilenos, pero 4 minutos antes de ir al descanso, la campeona del mundo logró empatar el encuentro. Resultado injusto para una selección que dominó completamente la primera parte. En el complemento, Alemania mejoró y Chile, más desgastado, intentó con el contragolpe hacerle daño, pero no lo logró. Al final, 1 punto para cada uno y 4 puntos en la clasificación que los acerca a ambos a la semifinal. Chile le perdonó la vida a Alemania en un partido que merecía ganar y que por un descuido terminó igualado. Los alemanes cierran la fase de grupos el próximo domingo frente a Camerún y Chile frente a Australia. Africanos y australianos empataron ayer a 1 gol y se mantienen con vida con 1 solo punto ambos, pero con pocas posibilidades de avanzar. Mañana, México define la clasificación a la semifinal frente a Rusia. Con empate, avanza. Copa FIFA Confederaciones, doctor Londoño. Chile dejando muy en alto el nombre de Sudamérica. Si sigue así, es mi favorita al título. Bueno, tomamos nota de sus palabras y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, quien es además vocero de la bancada en el Parlamento, el senador Jaime Amín. En un minuto.